Hola. Ok. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes acá en Buenos Aires, desde Buenos Aires, ¿sí? Ya muchos hemos regresado de nuestros trabajos, así que estamos acá participando para cerrar mi día, por lo menos bien arriba, compartiendo este momento con ustedes. Así que me presento un poco. Mi nombre es Omar Nievas. Yo después voy a hacer una pequeña presentación o pequeña masterclass eh, hablando de crear el futuro, ¿sí? De no empezar, no adivinarlo, sino de empezar. Así que cuando ustedes me digan, empiezo a presentar y arrancamos ya con todo el contenido que tenemos para hoy a la tarde. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo. Pantalla, pestaña de Chrome. Bien. Bueno, esto es, por ahí está demorando un poquito para que se pueda ver la presentación. Esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Un minutito, acá. Eh, Así, ya empezamos con la presentación, ¿sí? Bueno, como les decía, eh, hoy vamos a hablar de crear futuro, ¿sí? De crear futuro. Y muchas veces nos toca ser pilotos de tormenta, ¿sí? Dejar de adivinar el futuro y empezar a controlarlo. Se habla mucho en el mundo emprendedor y empresario de que que estamos creando permanentemente cosas nuevas y ese crear en cosas nuevas es justamente crear ese futuro. Así que vamos a ver algunas estrategias ágiles, perdón, para emprendedores y pymes, ¿sí? Bien, al final vamos a tener preguntas, ¿eh? Voy a responder algunas preguntas, pero vamos un poquito presentándome. Mi nombre es Omar Níos, como les decía. Soy consultor y mentor estratégico de negocios enfocado en startups. Soy especialista en diseño de modelos, negocios y estrategia basados en innovación y comunicación. También capacito líderes y equipos hacia el éxito, esos que están buscando el éxito o se han trabado por alguna cosa. Soy un entusiasta de la economía 4.0. Me apasiona la educación y la formación porque me permite compartir esos conocimientos, esa experiencia que fui adquiriendo a través de mi vida para compartirla con otros, ¿sí? Y cada tanto me invitan a dar este tipo de charlas como las de hoy en distintos ámbitos, en distintos países, fundamentalmente de Latinoamérica. Entonces, les quiero agradecer por la invitación de hoy. Dicho esto y hecha la presentación, vamos a lo que nos convoca, ¿sí? Eh, Bien, por ahora estamos bien. Sigamos. Entonces, ¿quién tiene hoy el mismo plan de negocios que hace 5 años? ¿Sí? Si alguno de acá, de esta audiencia, levantó la mano, probablemente no están en el negocio correcto. O los que es peor, tal vez, están ignorando la realidad del mercado. La verdad incómoda es que en el mundo cambió más en los últimos 3 años que en los 20 anteriores. Y este proceso se va a seguir acelerando. La pregunta no es si el plan sobrevivirá. La pregunta es, ¿estamos preparados para navegar sin él o con una parte de él? ¿Sí? Porque si partimos de una premisa donde decimos que, y ustedes lo pueden ver en el día a día, el mundo está cambiando vertiginosamente, no solo con la tecnología, sino a través de la economía, a través de la geopolítica, está cambiando. ¿Por qué no van a cambiar las sociedades? ¿Sí? Entonces las sociedades también están inmersas en ese cambio que se está proponiendo. Y si las sociedades justamente están cambiando, ¿por qué no las personas? Las personas también vamos cambiando y nos vamos adaptando. ¿Sí? Entonces, los negocios, ¿por qué no deberían hacerlo? Si forman parte de eso. Así que bueno, entonces, eh,
se, se, se terminó eso de hacer planes de negocio a 5 años, ¿sí? Siempre queremos tener, es natural en los emprendedores, es natural en el ser humano, tener el control, ¿sí? Donde podemos asemejar al viejo modelo como un conductor de tren, ¿sí? Vías fijas, predeterminadas, siempre por el mismo carril, horarios inflexibles, un solo destino posible, va de un punto a otro, y cero capacidad de maniobra. Yo voy llevándolo sobre las vías. Esto funcionaba cuando el entorno era estable y era predecible, pero ese mundo ya no existe. ¿Cuál es nuestra realidad que nos choca de frente? Mercados volátiles y cambiantes, competencia global instantánea, tecnologías que transforman industrias y nuestra forma de vida, atravesando nuestras formas de vida, clientes con expectativas en evolución, porque están permanentemente informándose, formándose. Entonces hoy las sociedades están más informadas. Los planes rígidos de 5 años son documentos muertos antes de empezar, porque aquellos planes de negocio de 100 páginas rápidamente quedaban obsoletos. Entonces había que volver a escribirlos. Y el volver a escribirlos significaba que mientras se estaban reescribiendo podían volver a caer en la obsolescencia. Entonces los planes de negocios, eh, ya no se utilizan más. Lo que hoy se utilizan son modelos de negocio que se van ajustando de acuerdo a las circunstancias, a los mercados y a las sociedades para adaptarse, porque los consumidores cambian permanentemente. Entonces, el nuevo paradigma, y esto no es algo tomado al azar ni como un ejemplo, ¿sí? Esto es tomado específicamente en la estructura de pensamiento de un piloto de un avión, ¿sí? Ellos se preparan para tener este tipo de pensamiento y nosotros tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio de mindset para llegar a tener esto que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, cosas que le toca al piloto. No controla el clima, ¿sí? Es algo que no lo puede controlar. Lo que sí controla es la nave, por eso tiene tantos instrumentos, ¿sí? La experiencia, el avión y la capacidad de ajustar el rumbo en tiempo real. Y usa y se vale de lo que tiene a bordo. No es menor este concepto, ¿sí? Sus recursos actuales, tu equipo, tu contacto, el principio de efectuación empieza con lo que hay, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre la efectuación, que es utilizar lo que tenemos para crear el futuro, ¿sí? Ese es el corazón de la estrategia ágil, ir creando el futuro en la medida que nos vamos adaptando, en la medida que vamos entendiendo y analizando el entorno de negocios en el cual nos toca participar, ¿sí? Control sobre predicción, acción sobre análisis paralizado, validación sobre suposiciones, ¿sí? Esto es lo que vamos a construir en el futuro. Y vamos a hablar de esto, ¿por qué? Porque mi intención es también ponerlos y en un camino de un cambio de mindset, ¿sí? Por ejemplo, le decía lo de los pilotos son entrenados, no es una cosa al azar, los pilotos son entrenados de manera tal que ellos saben cuáles son los recursos que tienen, o sea, los entrenan en conocer y saber a la perfección los recursos que tienen, y siempre trabajan sobre el entorno que pueden controlar. Por eso que normalmente los pilotos, por lo menos, tienen un aeropuerto a 1 hora y media, 2 horas de distancia, por si llegan a tener algún problema y las herramientas que tiene a disposición no las puede utilizar. Esto es la vida real de un piloto. Entonces se acostumbra a resolver los problemas, a resolver los cambios de paradigma con lo que tiene y en el momento. Tiene un plan de vuelo, sabe cuál es el origen, cuál es el destino, pero sabe también que en el camino pueden surgir cosas y tiene que tomar decisiones. Y para eso tiene que ser consciente y poder manejar esa situación desde lo que tiene para poder llegar a destino correctamente. Por eso le decía, no es casual. Entonces, hablábamos, la falla fatal de los planes a 5 años, ¿no? Que la planificación tradicional, plan de estallados de 60 meses, inversión masiva inicial, ejecución en cascada sin feedback, sin validación al final, recién cuando ya es tarde, y alto riesgo de fracaso total.
Eso era el modelo del plan de negocio. Ahora, ¿cuál es la realidad del mercado y qué nos mueve hoy a tener que ser dinámicos y a tener que ser ágiles? ¿Sí? Cambios tecnológicos, cada 6 o 12 meses los estamos viendo. Competidores emergentes de la nada. Hay permanentemente personas que están creando cosas nuevas, permanentemente, en el mundo. Muchas veces yo le digo, cuando hago consultoría estratégica de negocios a startups, le digo, no te quepa ninguna duda que lo que vos estás haciendo acá, con toda la innovación que vos crees que estás poniendo, seguramente hay otra persona en el mundo pensando la misma idea y ejecutando la misma idea. Entonces, no tenemos que tener esa soberbia ni tampoco enamorarnos del producto que estamos haciendo, sí del problema que estamos resolviendo. Eso es lo importante y ahí es donde tenemos que ser ágiles, ¿sí? Porque vamos a resolver un problema para transformar la vida de otros, ¿sí? Entonces, esto vale para una pyme, para una empresa, para un emprendimiento, para una startup, vale para todos, ¿sí? ¿Por qué? Entonces les decía, regulaciones que transforman industrias, cambian. Las regulaciones cambian. Ahora, por ejemplo, ustedes están viviendo y están viendo el tema arancelario en el comercio mundial, que suben aranceles, bajan aranceles como si fuera regalar caramelos o comprar caramelos, ¿sí? Comportamientos del cliente impredecible, porque el cliente se está adaptando, porque se adapta, porque es resiliente, las sociedades son resilientes. Entonces, ¿por qué los negocios no deberían serlo? De ahí es que se abandonan los planes a 5 años, ¿sí? Comportamiento del cliente impredecible, eventos globales que nadie vio venir. Y el mejor ejemplo que hemos tenido, el mejor ejemplo donde podemos nutrirnos y analizar sobre la situación de lo que pasó, es la pandemia. La pandemia de un día para el otro cambió todos los paradigmas, absolutamente todos los paradigmas, y es el día de hoy que todavía esos paradigmas siguen existiendo, ese cambio de paradigma, ese cambio que se ha dado en los paradigmas, siguen existiendo y probablemente vuelvan a cambiar en el corto tiempo, porque ya no es, los ciclos ya no son tan largos, sino que son más bien cortos, impulsados inclusive por la tecnología, ¿sí? Entonces, cosas que por ejemplo, me gusta, me gusta trabajar, que es la mentalidad del cambio, ¿sí? La pérdida asequible. ¿Cuál es la pregunta equivocada hoy? ¿Cuánto voy a ganar con esta idea? Esta mentalidad te paraliza, intenta ocultar el ROI perfecto de algo que no existe todavía. El, el tema es encontrar, o el tema es leer bien el no existe todavía. Muchas veces en las empresas y sobre todo los emprendimientos se ponen un objetivo de largo plazo, que no está mal, pero después empiezan, ¿qué necesito para llegar a eso? Y empiezan a construir alrededor de ese objetivo. Ahí lo que estoy haciendo es adivinando el futuro, haciendo predicciones. Y sabemos bien que el futuro no lo podemos predecir. Ahora bien, si yo generando pequeñas hipótesis y trabajando sobre lo que tengo con lo que tengo, entonces esa es una de las grandes diferencias de crear futuro, de que estamos creando futuro, porque lo estamos creando con lo que tenemos y empezamos. ¿Iremos creciendo? Sí, y entonces reevaluaremos y haremos análisis para decir, ok, ahora tengo que incorporar esto, pero sigo creando futuro. ¿Sí? No estoy diciendo o planificando un futuro que o no va a venir o va a venir pero modificado, porque siempre viene modificado. Entonces, esto aplica a los negocios de hoy. Esto es tendencia en los negocios al día de hoy para cualquier organización. Para cualquier organización. Entonces, decíamos, esa pregunta equivocada de cuánto voy a ganar con esta idea, la pregunta en realidad debería ser, ¿cuánto estoy dispuesto a arriesgar en este experimento? ¿Sí? Porque yo estoy construyendo, entonces tengo que tener certezas. Este camino de la pregunta correcta lo que hace es generar certezas y no generar pronósticos que no sabemos si se van a dar, ¿sí? Entonces, si yo defino la pérdida máxima aceptable por mí o por el proyecto, después lo que voy a hacer, después valido rápido con ese presupuesto que tengo, con esas herramientas que tengo. Los emprendedores exitosos no predicen el futuro no se puede predecir, lo construyen con pequeñas apuestas controladas, pequeñas hipótesis las cuales controlan, las cuales validan, las cuales iteran, las cuales modifican y vuelven a ejecutar. Entonces,
Esa es la diferencia entre predecir, que no sabemos qué va a pasar, con construirlo realmente el futuro. Y eso es el principio de efectuación. Construir el futuro se basa también en lo que se conoce como el principio de efectuación. De manera que este principio lo que dice es, invierte solo lo que puedas permitirte perder. No apuestes la empresa en una sola idea sin validar, sin validar. Hay que experimentar, aprender y ajustar. Entonces, de esa manera, insisto, estoy creando futuro, no lo estoy prediciendo. Entonces, volviendo a las analogías, el GPS trimestral, lo que se conoce como OKRs, ¿sí? Se empezaron a reemplazar y están reemplazándolo los planes anuales rígidos con focos trimestrales por focos trimestrales flexibles. Los OKRs, que son Objectives and Key Results, lo pueden buscar en internet, hay mucha información en eso, los invito a hacerlo, son el sistema de navegación para los próximos 90 días. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué hipótesis para esos 90 días? ¿Cómo lo voy a ejecutar? ¿Cómo lo voy a validar? ¿Qué herramientas tengo? No necesito. Tengo, recuérdense que no tengo que predecirlo, entonces no puedo hablar de lo que necesitando, sino de lo que tengo para poder llevarlo adelante. ¿Por qué 90 días? Tiene una razón de ser, ¿sí? Suficientemente largo para lograr algo significativo, pero suficientemente corto para ajustar rápido si se equivocan. Esta es la idea de los 90 días. El enfoque radical es 1 o 3 objetivos por trimestre, no más. Recomendado, recomendado, o por sector, dependiendo si es una empresa más grande. Porque la claridad, si tengo 1, 2 y 3, 1 o 3, entre 1 y 3, lo que me da eso es claridad, ¿sí? Entonces elimina la dispersión, pero no solo la dispersión de atención, sino también la dispersión de recursos. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de todo tipo de recursos, tecnológicos, humanos, financieros, económicos, de infraestructura. Todo eso nos dispersa, ¿sí? Estamos dispersando si ponemos un montón de OKRs o un montón de objetivos trimestrales. Entonces, me concentro en eso y el resto lo dejo de lado. Mi foco, el foco de mi negocio va a estar puesto en esos OKRs. Que como son 90 días, como voy a elaborar una pequeña hipótesis y como lo voy a ejecutar a los otros 90 días, puedo definir otros y me permite que los primeros que definí, OKRs, que son para ver los objetivos, me permite analizarlos, me permite ver qué pasó. ¿Por qué no se produjo lo que pensaba que se había producido? Y estoy validando. O si lo hice, ¿por qué se produjo? Para poder mejorar. Y entonces ya tengo un punto de mejora. Y entonces ya empecé a hablar de mejora continua. Entonces, la validación continua, que también se hablaba antes de mejora continua, hoy ya se enfoca más en la validación continua. Cuando hablo de validar es porque lo valido con el mercado, en todo sentido. Estoy validando con el mercado porque tengo que poner al mercado, a los clientes, futuros clientes, o ese segmento que he decidido o he visto que tienen ese problema en realidad, los tengo que hacer participar del proyecto, del producto, del servicio de la empresa. Entonces empiezo a co-crear con el segmento, con el mercado, empiezo a co-crear mi solución. Y ellos son parte vital en eso, porque nos van a validar. Después podríamos hablar de qué tipo de validaciones necesitaríamos cubrir. Podríamos hablar de eso, pero creo que hoy no es el motivo, dada el tiempo, ¿no? Entonces, más allá de que sean 90 días, es fundamental hacer seguimiento todas las semanas y ver, ¿sí? Por eso es importante establecer el OKR, establecer el plazo en que se va a utilizar o se va a hacer o se va a perseguir y establecer la métrica de medición. ¿Para qué? Para que en las revisiones semanales podamos ver si estamos avanzando o no y por ahí empezar a iterar antes, modificar y empezar a ejecutar nuevamente o seguir ejecutando, ¿sí? No hay que esperar a los 3 meses que se cumplan, no es, desde el punto de vista estratégico, no es el plazo lo que manda. Lo que manda es el resultado de cómo va iterando, el resultado de cómo se va avanzando, porque en eso de cómo se va avanzando, si poco, mucho, mal o bien,
es donde justamente se centra el principio, que es el principio de la efectuación de con lo que tengo, voy haciendo y voy creando, porque estoy creando futuro. ¿Sí? Entonces vamos ajustando semanalmente para ver si podemos cumplir ese OKR trimestral, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, pero vamos a ver un poquito más profundo de lo que es la anatomía de un OKR efectivo. Por ejemplo, dos cosas. Objetivo, de la O, el sueño inspirador. Cualitativo, ambicioso, memorable. Ejemplo, convertirnos en el socio estratégico de ferretería independiente. ¿Sí? Vamos a poner un caso, por ejemplo, de una ferretería, algo del día a día, algo que no es nada extraño ni nada ajeno a lo que podamos ver nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Convertirnos en el socio estratégico de ferreterías independientes. ¿Cuáles son los resultados clave? La K y la R, el termómetro. Numérico, con fecha límite, verificable. Por ejemplo, siguiendo con la ferretería, lograr 50 ferreterías activas usando la plataforma directamente para el 31 de marzo. ¿Sí? Eso es un OKR o un KR concreto, efectivo, medible, con un plazo. ¿Sí? Hay una regla de oro en todo esto. Si no lo podemos medir, no es un resultado clave. Pensemos en eso cuando lo estamos estableciendo. ¿Lo puedo medir? No, no lo puedo medir o no, es difícil encontrar la forma de medirlo. Entonces, no es un resultado clave. Recuerden que los OKRs van a revisar o van a ir a buscar en búsqueda de los resultados clave. Si no te inspira, no es un objetivo. Simple. Si no es algo que yo quiera alcanzar o el que el negocio quiera alcanzar en realidad, no es un objetivo. Tendremos que hacer un análisis más profundo de ello. O sea que, visto así, es algo bastante simple. Pero también exige otra cosa, el establecimiento de OKRs en los negocios, que es honestidad. Honestidad, sinceridad brutal sobre las cuestiones del negocio. Por ejemplo, ¿qué impacto real queremos lograr? ¿Cómo sabemos si lo logramos? Por eso la medición, ¿sí? Por eso la hipótesis de corto plazo, 90 días. Si no tenemos estas respuestas claras, vamos a empezar a navegar a ciegas. Vamos a medir mal, porque de entrada los objetivos de OKR no fueron bien fijados a partir de análisis honestos y puntos de mejora que hemos ido detectando. Vamos un caso de estudio real, ¿sí? El contexto. Una startup tecnológica, SaaS. SaaS es cuando vende servicios de software as a service, en función de demanda. Que desarrolló una plataforma de gestión de inventario para ferreterías. Seguimos con la ferretería, hoy me agarré con las ferreterías. Independientes, ¿sí? No las cadenas, sino independientes. Problema, necesitan crecer rápido, pero tienen recursos limitados. Entonces, lo primero que hago es analizar el problema real que tienen. Porque pueden querer crecer, pueden necesitar crecer, pero hay que tener en cuenta que los recursos son limitados. Entonces, ahí empiezo a componer un análisis agregándole contexto de lo que tengo que tener en cuenta. Recuerden, es partiendo de lo que tengo, del problema y cómo lo resuelvo con lo que tengo. ¿Cuál sería este desafío? Bueno, ¿cómo validar el producto sin gastar $50,000 en marketing antes de saber si funciona? Sin ponerme a fabricar antes de saber si el público está dispuesto a adoptarlo como validación y si está dispuesto a pagar por eso. Otra validación. ¿Cuál es la tentación tradicional? Que muchas veces caemos en esto. Contratar agencias de marketing, lanzar campañas masivas en redes, esperar 12 meses para ver resultados, cruzar los dedos y rezar. Y acá es cuando estamos haciendo pronóstico. Entonces, resultado probable, rompimos el dinero y el aprendizaje que nos quedó es mínimo porque no llegamos a medir, no llegamos a establecer esos OKRs de corto plazo. ¿Sí? Entonces no sabemos qué pasó en el camino. No funcionó. Bueno, ok, la pregunta que sigue es ¿por qué no funcionó? ¿Sí? Siguiendo con esto, la idea es hacer esa transformación de los planes viejos a los OKRs ágiles, metodologías ágiles. El viejo plan tradicional, de acuerdo al caso que vimos, era gastar 50,000 en marketing digital durante 12 meses para adquirir 500 clientes.
Los problemas es una apuesta única y masiva. No tenemos manera de medir eso. Es muy amplio. ¿Cuál es el nuevo plan con OKR? Por ejemplo, objetivo para el primer trimestre. Validar que las ferreterías encuentran valor real en nuestra plataforma. O sea que no solo le resuelven el problema, sino que generan adhesión. Está validado que la siguen utilizando y que está dispuesto a pagar por ellas. ¿Cuál es el resultado clave? 50 ferreterías usando la plataforma activamente, mínimo 3 veces por semana. Y ahí se mide la adhesión a la solución, ¿sí? Porque en el medio hay lo que se conoce como gestión del cambio. Entonces hay que ver porque esas personas tienen un costo de aprendizaje, tienen un costo de implementación de la plataforma, a ver cómo se mueven en ese sentido. Para el 31 de marzo, le puse plazo. Entonces lo puedo medir y le puse plazo y puedo hacer un corte y ver realmente si está pasando o no está pasando. ¿Por qué funciona este OKR? Primero, mide el comportamiento. No hay acá mediciones de vanidad, de cuántos likes, nada. No, mide el comportamiento. No cuenta registros o visitas. Cuenta uso real y recurrente de la herramienta. Si nadie usa tu producto 3 veces por semana, no tenés un negocio, tenés un problema. ¿Sí? Porque vos lo haces para que lo use permanentemente o para resolverle el problema de él, hace falta que lo utilice por ahí de forma permanente. ¿Sí? Y si no está pasando eso, en realidad tenemos un problema por resolver. A ver, ¿por qué no está generando adhesión en el mercado? Sí, lo compran, sí, dicen que es lo que necesitan, pero después no genera adhesión, no lo usa. Y eso es algo que hay que medir permanentemente. Validar la experiencia del usuario. Y esto es lo que hablaba recién, si el 70% abandona el onboarding, o sea, cuando el producto es confuso, porque algo no está claro, no le está llegando bien o porque no gestionamos el cambio de manera correcta. Entonces no es un tema de marketing. Lo que necesitas arreglar es el producto primero, porque por algo no lo están usando, entonces investigar ahí. ¿Para qué voy a seguir agrandando el problema, gastando en marketing, teniendo una mayor demanda que después no voy a poder conservar? Entonces eso no es bueno, porque lo que estoy haciendo es agrandar el problema, no crecer. Eso no es crecer. Después otro tema es que estamos reduciendo el riesgo financiero. Las empresas, los emprendedores, las startups trabajan generalmente con presupuestos finitos, no infinitos, ¿sí? En cuanto a lo monetario. Entonces, si con 5.000 pesos, por ejemplo, aprendés lo mismo o más que con los 50.000 que habíamos visto, si falla, si no logras alcanzar ese objetivo que te habías puesto a corto plazo, pivoteás rápidamente, validás y podés modificar porque tenés información. ¿Sí? Si funciona, escalamos con confianza y ahí nos vamos a producir más, a incorporar más recursos, expandirnos en otros países y demás. Además, genera un aprendizaje accionable. No es algo que sí, no lo aprendí. No, lo aprendí para seguir accionando, ¿sí? Cada métrica te dice qué ajustar la próxima semana. No tenés que esperar un plazo de 12 meses para descubrir que todo falló. Tenemos que construir certezas. Recuerden, estamos construyendo futuro. Bien, vamos a meternos un poquito en el trimestre, en estos 90 días, ¿sí? Y es el feedback loops, que es la validación por parte del cliente con su feedback que nosotros no tenemos que tener de alguna manera almacenado para poder tomar después, hacer análisis, agregar contorno y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, el cliente como brújula. Siempre hay que tomar al cliente como brújula porque él es el que nos va a decir que nosotros sabemos que tiene el problema, pero él va a decir en qué grado él pone su problema como prioridad. Entonces, el error más común es construir durante 3 meses en silencio. Después preguntar, ¿les gusta? Ya es demasiado tarde. La estrategia ágil requiere validación continua. Continuo tengo que validar. Por ejemplo, entre la semana 1 y 2 hago entrevistas de problema con 10 ferreterías. Recuerden que eran 50 ferreterías independientes. ¿Realmente tienen este dolor que yo creo o vi o detecté? ¿Tienen verdaderamente este dolor? Hablamos con ellos. Semana 3 y 4, hago un prototipo mínimo
acá puse en papel para que vean lo extremo, pero hago un prototipo mínimo con las funcionalidades mínimas que satisfagan la necesidad mínima del cliente, no mis necesidades mínimas, la necesidad mínima del cliente, porque a veces sobredimensionamos los productos o los MVP o los prototipos, los sobredimensionamos, cuando en realidad no tenemos la validación del mercado que nos dice, sí, esto es la manera que lo queremos, porque no hemos hablado. Entonces, si ya hablamos en la semana 3 y 4, podemos empezar a hacer un prototipo mínimo, sin grandes inversiones, simplemente para hacer una pequeña hipótesis y probarla y validarla para seguir adelante. Observamos las reacciones y volvemos a ajustar antes de empezar, por ejemplo, a codificar. Recuerden, éramos una empresa, una startup SaaS que desarrolla software, entonces antes de empezar a mover el lápiz, yo ya puedo tener esa validación. Entonces, en la semana de la 5 a la 8, genero un MVP funcional, un producto mínimo viable o prototipo, ¿sí? Funcional, que funcione. Y lo tomo con 5 clientes beta, 5 clientes en los que en las entrevistas fui hablando y ya fui precalificando para después decir a esos 5 clientes, probá esto que hicimos de acuerdo al feedback que hemos recibido de ustedes. Creemos que hemos encontrado con la solución al problema que ustedes tienen y nos gustaría que lo prueben. O prevenderlo a un precio muy, muy accesible, esa prueba, porque inclusive ahí también estamos validando si están dispuestos a pagar por la solución. Así que medir el uso real diario, iterar rápido con ese MVP, con ese prototipo, analizar si está el mercado dispuesto a pagar, si la solución va en el camino que ellos quieren, estamos generando una solución y va en camino de resolución de lo que ellos quieren resolver, y ya después en la semana de la 9ª a la 12ª, expansión controlada a 50 clientes. No voy a producir o voy a encontrar 200 clientes en ese periodo de semanas. No, 50, porque voy a tener que seguir validando y seguir ajustando y seguir iterando. Entonces, permanentemente tengo que monitorear esas métricas de crecimiento, esas métricas de avance claves semanalmente. Entonces, cada semana debemos poder responder qué aprendí y qué ajusto. Si la respuesta es nada, estás en un piloto automático hacia el fracaso, porque no tenés respuesta y siempre hay. Créanme que desde la idea original de una startup a cuando sale al mercado y tiene cierto éxito, seguramente va a pasar y pasa que iteran el modelo de negocio, iteran el modelo de solución, van iterando porque justamente esa iteración va de acorde con la problemática del cliente y cómo el cliente necesita que ese problema sea resuelto. No es como nosotros decimos, o sí, no lo sabemos. Ahí estaríamos prediciendo futuro. Ahora, si lo hablamos y nos adaptamos a eso, entonces la diferencia es que estamos construyendo futuro. Y ahí es donde verdaderamente estamos trabajando. Entonces, dentro de la parte del principio de efectuación, hay otro principio dentro de eso que es el pájaro en mano, ¿sí? Que es un poco lo que venimos hablando hasta ahora. Empieza con lo que tenemos hoy, no con lo que necesitamos para alcanzar ese objetivo que no sabemos si lo vamos a poder alcanzar porque estamos pronosticando y no estamos construyendo. Uno de los principios más poderosos de la efectuación es no esperemos la inversión perfecta, el equipo ideal o las condiciones óptimas. Usamos lo que ya está en mano y conocemos, y el costo de aprendizaje es muy bajo y de implementación más bajo todavía porque ya lo tengo. Entonces, lo primero que sé que tengo ya, por ejemplo, los contactos. ¿Quién es tu red actual? ¿Ya trabaja con ferreterías? ¿Conoces dueños de tiendas? Empezamos llamándolos antes de gastar en publicidad. Empezamos hablando en la relación humana, en ese networking, en ese nutrir esa relación para poder obtener lo mejor, para obtener ese feedback lo más honesto posible, lo más cercano posible para poder hacer los ajustes. Lo otro que tenemos, que sabemos que tenemos, son nuestros conocimientos. Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, definir qué sabemos hacer bien, en qué somos especialistas, en qué nos podemos destacar. Si somos programadores, por ejemplo, como veníamos hablando recién, construir el MVP tú mismo, ¿sí? Construirlo ustedes mismos. Si eres el vendedor, valida primero con conversaciones con posibles clientes. Otra cosa que sí conocemos son los recursos actuales.
Para esto no vas a necesitar, si no la tenés, no vas a necesitar una oficina. No vas a necesitar apalancarte en software enterprise, ni equipos de 10 personas. Por ejemplo, lo podría resolver usando Google Sheets, Zoom y la laptop, y después escalo. Fíjense que en utilizando los recursos actuales, fíjense cómo bajo los costos. Muchas veces las startups sobre todo, o las pymes, o las empresas que van a pedir al banco dinero para crecer, ¿sí? Tienen que ver de trabajar con lo que tiene y que el negocio realmente lo esté necesitando, que nos pida el negocio que necesita ese recurso y que podamos justificar. Muchas veces se adquieren recursos producto de no haber investigado si el pedido de ese recurso es por ineficiencia del negocio o verdaderamente es por crecimiento. Eso pasa muy seguido. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso este, que está trabajando en un entorno prácticamente sin costo. No tiene costo de aprendizaje porque Google Sheet la sabe usar la mayoría de las personas. Zoom, a partir de la pandemia, todo el mundo usa Zoom, todo el mundo usa videollamadas. Y una laptop que hoy es una computadora que está al alcance de todos porque esa tecnología está súper democratizada, o sea, al alcance de todos. ¿Sí? Y después escalamos. Entonces estamos construyendo futuro. No es que necesito el gran servidor en la nube o necesito la gran aplicación enterprise o necesito una oficina que pueda albergar, no sé, 10 personas. No, no la necesito en este momento. Si después sigo creciendo y veo que el crecimiento es genuino, no es basado en la ineficiencia, entonces puedo dar ese paso. Pero me lo está pidiendo el negocio. No me estoy adelantando yo a esa decisión. La startup del caso de estudio no contrató agencia. El fundador llamó personalmente 50 ferreterías de su barrio, costo cero, aprendizaje invaluable. El capital, el activo que él adquirió fue invaluable. Si ese activo del dueño de la consultora SaaS, que hace desarrollo de software para ferreterías específicas, fíjense que está recibiendo el valor que tiene está recibiendo de primera mano la necesidad del cliente. Está escuchando de primera mano el problema del cliente para después pasar a construir esa solución involucrando a esos clientes o futuros clientes, involucrándose en el proceso creativo, o sea, co-creando en conjunto. ¿Sí? Entonces, siguiendo, herramientas de validación ágil, entrevistas de problema, fundamental. No vendas, escuchá, preguntá. ¿Cuál es tu mayor frustración al gestionar inventario, por ejemplo? Si mencionas la solución sin que la sugieras, vas por buen camino. O sea, si la mencionás, si mencionan tu solución sin que vos sugieras, sin que vos dirijas la conversación hacia el lado, pero ellos hablan de eso, que vos estás viendo que esa solución es la que vos pensabas construir, bueno, vas por el buen camino. Entonces, es una validación ágil, ¿sí? Prototipos de humo. Crean una landing page que promete el producto, mide cuántos dejan sus emails. Si nadie se registra, por ejemplo, no hay demanda real, ¿sí? Creamos una landing page que promete el producto. Medimos cuántos dejan su email en esa landing page. Si nadie se registra, es muy probable porque no existe esa demanda. Entonces ahorramos meses de desarrollo para poder llegar a ese punto y poder entender que realmente no hay un mercado para eso. No hay un mercado porque puede ser que no cumpla con las funciones que nosotros y la solución que queremos darle a ese problema, o bien pero el mercado no está dispuesto a pagar por eso. Y esto es muy importante. La preventa. Entonces, esto es un proceso escalonado, la entrevista del problema, los prototipos de humo y la preventa, la validación definitiva. ¿Pagarían hoy por algo que no existe todavía? Y estoy validando si la gente está dispuesta a pagar. Todavía no he creado nada, pero puedo hacerlo y estoy creando ese futuro. Ofrecer descuentos por early adopter, por ejemplo. Por eso yo recomiendo siempre a los founders, cuando hacen un MVP y lo van a validar, ofrézcanlo con un precio promocional, porque yo lo que necesito es validar si están dispuestos el mercado a pagar por la solución que yo tengo. ¿Sí? Y eso puede ser un artículo, un producto, lo que sea, no se centren en el servicio. Los productos también pueden ser validados de esta manera y tienen que ser validados de esta manera. ¿Sí?
El dinero real no miente. Estamos hablando de negocios en un entorno acá, que estamos juntos hablando de negocios. De manera que estas técnicas sencillas, que no involucran grandes costos, ¿sí? Nos ahorran no solo miles de dólares, sino nos ahorran meses de trabajo. Validar las hipótesis pequeñas, 90 días, como hablábamos, con los OKR, podemos validarlo las más riesgosas primero, antes de comprometer recursos masivos a la solución que voy a crear. ¿Se dan cuenta? Estoy validando, estoy viendo y todavía, por decirlo de una forma extrema, no he puesto un peso todavía. Pero ya validé en este proceso, si yo lo sigo de manera ágil, valido que existe el problema, valido quién tiene el problema y valido si la solución que tengo pensada es como él quiere que se solucione o necesita que se solucione el problema y si está dispuesto a entregarme un beneficio contrapartida de lo que yo le estoy dando. Entonces ahí empiezo a construir. ¿Y estoy construyendo sobre qué? Sobre certezas, no sobre pronósticos, sino sobre certezas, que eso es lo que tenemos que lograr y de eso se trata esta charla con las metodologías ágiles para construir futuro. Otro principio de la efectuación, la limonada, que es lo que abrazar la sorpresa. Cuando la vida, dice el dicho, te da limones, hace limonada. Cuando el mercado usa tu producto de manera inesperada, no lo corriges, pivotea tu estrategia, no lo corrijas, pivotea tu estrategia. Acá hay un caso que se ha dado, que miren hasta dónde llega este tipo de cosas, ¿no? Después ahora vamos a ver por ahí algún tipo de ejemplo. Pero muchas veces ha habido laboratorios que han generado un remedio para determinada enfermedad o cosas por el estilo, y después con el uso del tiempo se descubrieron que tiene propiedades para otro tipo de patologías, ¿sí? Y lo que hizo el laboratorio fue iterar directamente sobre eso, hacia eso, ¿sí? En el laboratorio pensábamos hacerlo algo, pero después resulta que sirvió para otra cosa y el mercado lo validó. El mercado lo validó. Entonces dijeron, bueno, por acá es el camino. Pero ellos no lo habían pensado de entrada. Por eso hay que estar atento al mercado, que es lo que pasa, para construir, iterar rápidamente y empezar a construir. El caso real de Slack empezó como una herramienta interna para un videojuego fracasado. O sea, era una herramienta interna para un juego que se estaba haciendo. ¿Sí? Los fundadores notaron que su chat era más interesante que el juego en sí mismo. Pivotaron completamente, fíjense, aquellos que conocen qué es lo que es Slack hoy, de lo que empezó como un chat interno para un juego. Pero se dieron cuenta que el mercado lo validó por otro lado y pivotaron rápidamente. Y se encontraron con una sorpresa, pero pivotaron rápidamente, se adaptaron, iteraron y se fueron por ese negocio que sí era un buen negocio. Hoy vale miles de millones de dólares, eso lo sabemos todo el mundo. Bueno, de todo esto, ¿cuál es la lección? Hay que estar muy atentos a cómo usan el producto nuestros clientes, ¿sí? Cómo lo usan realmente, para qué lo usan realmente. Buscar patrones, esto es fundamental, buscar patrones inesperados de comportamiento por parte de los consumidores, ¿sí? Buscar permanente, ¿qué los une? No los une realidades, o sí, una parte de realidades socioeconómicas o ese tipo de cosas, los unen problemas, patrones comunes porque tienen problemas comunes y sobre eso es que tenemos que centrar nuestra estrategia. Si el mercado te muestra un mejor camino, iteremos, adaptémonos. A veces el error puede ser nuestra mayor oportunidad, por lo menos o cuanto menos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta clave en todo esto? ¿Estoy aferrado a mi plan original porque es el correcto que yo definí en su momento o solo porque es mío? ¿Sí? Porque a veces hay mucho de ego en todo esto, ¿sí? Sobre todo en los líderes hay mucho de ego. Entonces es porque yo me apegué, me hice dueño de esa solución porque me parece que es bárbara, fantástica. Pero en realidad es el mercado, porque yo construyo para el mercado, no construyo para mí. Si no, no tendría el negocio. Entonces, el ego mata más startup que la falta de capital. Parece una tontería, pero es así. ¿Sí? Porque en general
los emprendedores, los founders, los directivos de empresa se enamoran de su propia solución, pero no se enamoran del problema que tiene el cliente. A veces se distancian tanto del mercado, tanto del consumidor, que no llegan a vivir su experiencia. Entonces empiezan a tomar decisiones dentro de una cápsula. Por más información que se le acerque, se le dé, está alejado del mercado. Y eso es lo que nunca tenemos que perder, esa humildad de acercarnos al mercado y ver realmente. Por más que estemos en una organización que tiene una estructura, que tiene un organigrama y todo, es importante los líderes ir y participar en esos encuentros con los clientes, ¿sí? Con los futuros clientes, que en marketing muchas veces se hacen lo que se llaman activaciones, ¿sí? Cuando ustedes en sponsoreos, por ejemplo, de actividades actividades de entretenimiento deportiva, vieron que cuando entramos tenemos el stand de esto, el stand del otro, está esta marca, está lo otro haciendo activación. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es tomando contacto la marca con el segmento en el cual está trabajando y para quién construye sus soluciones. Pero no es solo la marca. Deberían estar todos los responsables para ver qué opina el cliente, cuál es la adhesión, si nos valora bien, no nos valora, ¿sí? Entonces, tomar contacto de eso también. Eso es porque el negocio empezó así. Empezó en el líder, trabajando directamente con el mercado, en el founder, directamente para vender las primeras soluciones, para vender los primeros productos. No hay que perder de vista eso. Entonces, vamos a un resumen. Antes versus ahora. Mentalidad, predicción de futuro, el viejo paradigma. Control del presente, construyendo futuro. Planeación, planes anuales rígidos, así era antes. Hoy, OKRs trimestrales flexibles. La ejecución de todo esto. Cascada sin feedback. No había retroalimentación. Iteración con validación continua. Riesgos. Grandes apuestas únicas, porque se hacían apuestas. Apostamos a este nuevo producto, apostamos a esta nueva estrategia, apostamos a este nuevo servicio. No, no hay que apostar, hay que construir el futuro. Entonces, grandes apuestas únicas, pérdidas asequibles controladas, menor, más controlada, hipótesis más chicas. Recursos, esperar condiciones perfectas. No existen las condiciones perfectas. No existen las condiciones perfectas. Hay algunos atisbos de mejoras, pero no existe la condición perfecta. Entonces hay que salir, hay que hacerlo. Y eso lo demuestran muchos empresarios, que hoy son grandes empresarios, que salieron al mercado cuando no estaban todas las condiciones del mercado. Pero hay algo que es seguro, depende de nosotros. No depende ni del entorno, no depende de la situación económica. Juega, sí, claro que interviene, pero no es definitorio. Definitorio es la decisión que yo tomo, informado, minimizando el riesgo, siendo consciente, ¿sí?, de las consecuencias y las causas que tiene, pero yo soy el que está decidiendo siempre y yo voy a decidir hasta dónde va a llegar el negocio. Depende de nosotros, no depende del entorno. No se dejen, el entorno muchas veces nos habla, nos cuenta y a veces nos genera incertidumbre, nos genera a veces se llama miedo. Bueno, eso es falta de certezas. Construyamos las certezas para vencer esos desafíos. Entonces, esperar condiciones perfectas es imposible. Empezar con el pájaro en mano, con lo que tengo. Más vale, como dice el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. Tengo empiezo a partir de acá. Sorpresas, resistir cambios del mercado. Es difícil, les cuesta adaptarse, no pueden salir rápido. Ese es el viejo paradigma. El nuevo paradigma es, bueno, hacer limonada con pivotes. Anda cambiando y trabaja con lo que tenés. La validación, al final del proceso se hacía, desde la primera semana. El nuevo paradigma dice desde el primer día validá. Validá, validá y validá. El cambio fundamental, dejás de fingir que podés predecir el futuro, lo que hablábamos hoy, y empezás a construirlo con experimentos inteligentes. Inteligentes. Normalmente eso se le llama tener una estructura de laboratorio, ¿sí? De laboratorio. Vieron que los laboratorios anotan cada paso, ven, miden, si fracasan, no fracasan, vuelven a armar, pero basado sobre las notas que tomaron. Bueno, esa es la forma de hacer, ¿sí? Anotando, haciendo esa hipótesis, validándola, corriéndola, validándola, modificándola, pero con registro.
para que yo pueda después hacer con el feedback, con los números que tengo, que son puros y duros, pueda generar agregándole un contexto, generar un análisis para tomar una decisión. Recursos adicionales para el viaje. Esto es algo que quería dejarles, ¿sí? Para profundizar en los conceptos que estuvimos viendo acá en la masterclass. Efectuación. Les hablé del efecto efectuación. Estudia los 5 principios de Sara Sarasvati, que fue la autora de la que creó el método de efectuación. Cambiará cómo tomas decisiones bajo incertidumbre, ¿sí? Esto es lo que habla este libro. El libro recomendado es Effectual Entrepreneurship, ¿sí? OKRs en acción. Acá les recomiendo Measure What Matters de John Doerr. Aprende con Google y otras empresas cómo Google y otras empresas usan OKR para lograr resultados extraordinarios cada trimestre. No esperemos resultados extraordinarios, esperemos construir de a poco para obtener esos resultados. Y la validación ágil. Acá es ya conocida de Lean Startup, de Eric Price, que son técnicas probadas para experimentar rápido, aprender de clientes reales y pivotar antes de quedarse sin recursos. Recuerda que sobre todo esto manda mucho, yo hablo y trabajo con startup, y cuando se le entrega una inversión, ¿sí? Tienen que trabajar rápido, no es solo conseguir la inversión, sino que es rápidamente aprender, ¿sí? Experimentar rápido, aprender de clientes reales, de esa validación, y pivotar antes de consumirse el capital. Muchos se quedan en eso, se consumen el capital y después mueren, muchas startups. Entonces, comunidad de práctica, ¿sí? Recomendación. Únanse a grupos de emprendedores que practican estrategias ágiles. El aprendizaje se acelera cuando compartimos experimentos, fracasos y victorias con otros pilotos de tormenta. Recuerde que empezamos hablando de los pilotos, que tenía una razón de ser, de por qué por qué yo había tomado el ejemplo de los pilotos, porque ellos están acostumbrados, son entrenados, les han cambiado su forma de pensar para actuar con lo que tienen y tomar decisiones rápidas y poder ante cualquier sorpresa, ¿sí? Poder tomar una decisión correcta en el mejor sentido y por el bien común de todos los que están dentro de la aeronave. Entonces, ellos utilizan justamente los 5 principios de efectuación, ¿sí? de Sarasvati, ¿sí? Entonces, es interesante ese tipo de cosas. Entonces, con todo esto, lo que quedó, creo yo, demostrado que el control está en nuestras manos. Así que avanzar significa empezar a actuar hoy. Porque las tormentas van a seguir llegando. La incertidumbre no va a desaparecer, pero vamos a poder construir mayores certezas para cada desafío. Pero ahora lo que tienen, la diferencia que los hace hoy, espero que haya sido útil, es que tienen las herramientas para navegarla como un piloto experto, no como un pasajero asustado, ¿sí? No se puede esperar el momento perfecto, no se van a dar nunca las condiciones ideales. Así que tomás vos el momento y hacelo perfecto. Próxima acción, recomendable, definir un OKR para este trimestre. Identificar un recurso de pájaro en mano. Tengo esto. Ejecutar un experimento con una hipótesis de corto plazo, 3 meses, de validación semanal. Y empezar pequeño, aprender rápido y ajustar siempre. Así que acá les dejo mis redes sociales, todas las cosas o las herramientas para poder, los canales de comunicación, no me salían, perdón, los canales de comunicación para ponerse en contacto conmigo. Así que voy a dejar de compartir y vamos a la parte más linda y jugosa, que a mí más me gusta, que son preguntas, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner así. Y acá, bien. Acá tenemos una pregunta de María José. Dice, Omar, tengo un negocio pequeño y siento que siempre vivo apagando incendios. Bien, es normal, primero, desmitifiquemos, es normal. Y aplaquemos esto. No lo dramaticemos. Tiene solución. Tiene solución. ¿Qué hábito o rutina recomienda para dejar de improvisar y empezar a tomar decisiones con más control semana a semana? Bueno, con esto, fijándose hipótesis claras, justamente lo que veníamos hablando, hipótesis claras, ¿sí? De
de 90 días, ¿sí? De cambios, de iteraciones, basado en información que pueda tener, pero con controles semanales. Esos controles deben, esos objetivos, esos OKR deben tener un objetivo, deben tener un plazo y deben tener una métrica, ¿sí? Para poder medirlo, ¿sí? Y lo que hago es control semana a semana. No sé de qué es el negocio, pero podés inferir cuáles son esas cosas que están afectando. Por ejemplo, veo que estás apagando permanentemente incendios. Bueno, ahí es porque estás corriendo atrás del día a día. Tenés que tomar un poquito de distancia, hacer un análisis y ver realmente qué es lo que está afectando, qué es real, ¿sí? Puede estar faltando, puede haber una planificación de corto plazo que no esté bien hecha, puedo estar ofreciendo más de lo que puedo dar, ¿sí? Puedo estar trabajando de una manera ineficiente, ¿sí? Que muchas veces es esto de querer hacer todo, y entonces eso nos mete adentro del día a día, y eso es uno de los costos más grandes que tienen las empresas y las organizaciones, el día a día, porque no te dejan ver, levantar la vista. Entonces tenemos que lograrlo. Por ahí podemos resolverlo incorporando alguna pequeña herramienta tecnológica de bajo costo de aprendizaje, de bajo costo económico, pero que nos ayuda a ser más dinámico, ¿sí? Ahí es donde es muy útil la tecnología. Y ahí es donde podemos empezar, porque te podría decir, bueno, tomá asistentes, tomá gente, pero vamos creciendo en la estructura y hace falta por ahí lo que hay que revisar, y es un análisis, es revisar el tema de la eficiencia. ¿Sí? Si somos realmente eficientes, si estamos usando realmente eficientes, si planificamos nuestro día a día de una manera eficiente. Obviamente en el medio de la vida, pero nosotros ya tenemos un plan. Muchas veces me dice, pero Omar, ¿para qué vamos a planificar si la vida nos va cambiando? Y un poco de esto hablaba. Y yo siempre respondo lo mismo. Imagínense si no planeáramos. Imagínense si no teníamos planes que se adaptan de revisión semanal, de ejecución corta, para poder ir ajustando. Imagínense si no tendríamos eso, peor todavía. Bien, eso es para María José. Para Fernanda, dice, usted menciona revisiones semanales. ¿Cómo recomienda hacer ese seguimiento en un negocio pequeño sin que sea pesado? No es pesado, es necesario para un negocio. Es parte necesaria para un negocio, lo tenemos que asumir así. Y eso es un hábito que tenemos que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla un hábito? Lleva tiempo. Yo no digo que mañana arranquen a las 5 de la mañana a hacer todo esto, pero vayan planificándolo a ver cómo van a ejecutar, qué es lo que puedo hacer ahora, qué prioridad tiene, cómo me puede impactar. Entonces, de esa manera, yo voy ejecutando según las prioridades del negocio, ¿sí? Y se va generando el hábito. ¿El hábito cómo se hace? Primero se aprende la técnica, después se practica la técnica. Y después se empieza a hacer repeticiones, 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 hasta que se hace carne. Entonces después nos sale, se transforma en algo habitual. Entonces, pero hay que pararlo, diseñarlo, aprender la técnica y ese tipo de cosas. Ese es el ejercicio, ese es el proceso que lleva desarrollar un hábito. Es un proceso, es un proceso. No sé de qué es el negocio, Fernanda, pero cada semana para saber si voy bien en sí. Por ejemplo, saber cuánto estamos ganando en un negocio. Muchas veces queremos facturar más, pero puede ser que esa facturación lo que está haciendo es agrandar un problema, porque en realidad, y sobre todo relacionándola un poco con lo del matafuego, por ahí estamos trabajando mucho, pero no estamos ganando dinero. Entonces, si yo facturo más, lo único que estoy haciendo es agrandando el problema, porque como estoy perdiendo dinero, voy a perder más dinero. Entonces, primero tengo que revisar cuál es el margen correcto del negocio para que sea rentable. ¿Cuáles son los costos? Si los costos son eficientes o no son eficientes. Revisar los costos variables, revisar los costos fijos para poder hacerlo. ¿Sí? Así que empezar a ver, identificar, hacer análisis, a ver dónde puedo eficientizar. Porque a partir de que soy eficiente es cuando empiezo a crecer solo. Por la eficiencia empiezo a crecer y después voy viendo qué es lo que voy necesitando con lo que tengo y qué podría, de acuerdo a que se den determinados hitos del negocio, podría incorporar para continuar con ese crecimiento. Pero ese crecimiento es genuino, ¿sí? ¿Cuántos días de stock tengo en el negocio? O sea, ¿cuánta plata tengo invertida y lo tengo parado?
Eso genera costos financieros. Además, no me permite recuperar la plata para volver a ponerlo en la rueda que dice que cada vez que compro y vendo y cobro, yo gano algo. Bueno, si doy muchas vueltas, voy a ganar más, pero tengo que ganar primero. Tengo que conocer ese proceso de negocios, que es sencillo, pero muchos no lo conocen, el día a día los envuelve. Entonces tengo que parar y ver si realmente estoy haciendo eso y que es rentable. Tiene que ser rentable del día uno, cualquier negocio. Y eso lo tengo que medir. Bien, vamos a José. Si mi negocio es pequeño, y siento, son todos pequeños negocios y eso me encanta. Siento que no tengo lo ideal, equipo, presupuesto o sistema. ¿Qué sería un buen primer paso para validar una idea usando solo lo que yo tengo en la mano, sin gastar de más? Es que eso es de lo que va la charla, de hacerlo con lo que tenemos. No porque si yo incorporara, por ejemplo, José, incorporara equipo, incorporara presupuesto, incorporara sistema, estaría prediciendo para el futuro. Y yo no puedo predecir para el futuro, porque no sé lo que me va a pasar en el futuro. Y eso puede ir en una pérdida de lo que estoy haciendo. Entonces tengo que empezar con esto que tengo, pero tengo planificada, por ejemplo, generar un modelo de negocios a través de un lienzo Canvas, por ejemplo, que me permite ver un negocio, las áreas de un negocio, las tareas involucradas, los costos, sin siquiera poner un peso. Por ejemplo, desarrollando primero el modelo de negocios que tengo hoy, porque el Canvas no se hace una sola vez, el modelo de negocio no se hace una sola vez, es dinámico, lo tengo que ver y revisar y validar permanentemente, porque pueden cambiar las condiciones. Así que con lo que tenés, con lo que te cueste poco aprender, con la tecnología que tenés a mano, por ejemplo. ¿Cómo eficientizar? Bueno, usando WhatsApp Business. Y vos me decís, pero WhatsApp Business, sí, porque podés establecer un contacto con tu cliente, porque podés empezar a hacerle preguntas y analizar. ¿Y cuál es el costo de adquisición de esa tecnología? Es cero, porque ya la estás usando. ¿Cuál es el costo de aprendizaje de esa tecnología? Es cero, porque ya la sabes usar. Ahora tiene algo agregado, que además tu cliente o tu futuro cliente ya la sabe usar, con lo cual para él la curva de aprendizaje es cero, ya está. Entonces los dos tenemos. Y si nosotros lo vemos y lo sabemos utilizar y lo aplicamos bien, fíjense que estamos incorporando tecnología. Y podría decirles hasta tecnología de punta. Lo que pasa es que está tan democratizado que ya la gente lo da por hecho. Bueno, usar WhatsApp Business bien usado como un canal de comunicación, que es, porque es mensajería instantánea, no nos olvidemos de eso, para comunicar, ¿sí? Para saber, para indagar, para tener ese feedback del cliente o del mercado, tener esos feedback con encuestas, con preguntas, con imágenes que digan, che, estamos viendo esto, ¿qué opinás? El servicio le queremos incorporar esto, ¿te parece que va a ser una funcionalidad que a ustedes les sume valor? Entonces con esa información después ejecuto, no antes, porque estaría prediciendo. ¿Sí? Así que bueno, perdón, me pasé del tiempo, perdón. Pero bueno, con esto quiero agradecerles por haberme invitado y tienen ahí mis datos de contactos. Después yo voy a hacer llegar a la Escuela de Formación de Emprendedores esta presentación para que ellos la tengan y si quieren facilitársela a los asistentes, bienvenido sea. Así que de mi parte, nada más.